3 carreteras que deberías evitar de noche. Introducción. Hay carreteras que simplemente te llevan de un lugar a otro. Y después están aquellas de las que la gente habla en voz baja. Carreteras donde algunos conductores aseguran haber visto cosas que no podían explicar. Luces que aparecen en mitad del bosque. Personas que desaparecen sin dejar rastro. Vehículos que parecen seguirte durante kilómetros. Y sonidos que continúan escuchándose incluso después de apagar el motor. Esta noche vamos a recorrer 3 de esas carreteras. La primera se encuentra en Nueva Jersey, la segunda en Colorado, y la última atraviesa uno de los paisajes más solitarios del suroeste de Estados Unidos. 3 carreteras, 3 historias y 3 conductores que cometieron el mismo error. Pensar que nada podía pasarles. Historia 1. Clinton Road. La primera historia comienza poco después de las 2 de la madrugada. David llevaba casi una hora conduciendo por una carretera secundaria de Nueva Jersey. Había salido tarde del trabajo y quería llegar a casa antes de las 3. No tenía prisa, pero tampoco tenía ganas de seguir conduciendo. Llevaba varios días durmiendo poco. El bosque que rodeaba la carretera parecía completamente vacío. A ambos lados solo había árboles. De vez en cuando aparecía una casa. Después desaparecía. Y otra vez, oscuridad. David conocía aquella zona. Había pasado por allí muchas veces. Pero aquella noche había algo diferente. No sabía exactamente qué era. Simplemente tenía la sensación de que el bosque parecía demasiado silencioso. Miró el reloj. 2:13. Entonces vio una luz. Aparecía entre los árboles unos 100 metros por delante. Parecía un vehículo. David redujo ligeramente la velocidad. Esperaba encontrar otro coche circulando por la carretera. Pero la luz no se movía. Seguía exactamente en el mismo lugar. Cuando pasó junto a ella, giró la cabeza. No había ningún coche, solo árboles. David continuó conduciendo. Intentó olvidarlo. Unos minutos después, llegó a una zona donde la carretera cruzaba un pequeño puente. Y allí volvió a ver una luz. Esta vez estaba detrás de él. 2 faros, a cierta distancia. David pensó que finalmente había aparecido otro conductor. Aceleró un poco. Los faros también aceleraron. David redujo la velocidad. Los faros hicieron exactamente lo mismo. Entonces ocurrió algo extraño. La distancia entre ambos vehículos no cambiaba. Era como si aquel coche estuviera siguiendo a David a propósito. Durante varios minutos, sin acercarse, sin alejarse, David miró por el retrovisor. No conseguía distinguir el vehículo. Solo veía los 2 faros. Finalmente decidió parar. Encendió los intermitentes y se apartó ligeramente hacia el arcén. El otro vehículo también redujo la velocidad. David esperó, pero el coche nunca llegó. Los faros simplemente desaparecieron, como si alguien hubiera apagado las luces. David permaneció inmóvil durante unos segundos. Después arrancó y decidió no mirar más por el retrovisor. 5 minutos después escuchó un golpe. Clonk. Algo había golpeado la parte trasera de su coche. David frenó. Miró inmediatamente por el espejo. Nada. Salió del coche. El aire estaba frío. No escuchaba ningún motor, ni voces, ni animales, solo el viento entre los árboles. Se acercó a la parte trasera del vehículo. No encontró ningún daño. Entonces escuchó algo, una respiración. Muy cerca, David se quedó completamente quieto. No sabía de dónde procedía. Giró lentamente la cabeza. Nada, solo el bosque. Volvió al coche, cerró las puertas y arrancó. Esta vez no miró atrás, pero cuando volvió a incorporarse a la carretera, vio algo delante. Una figura estaba de pie en mitad del carril. David pisó el freno. El coche se detuvo a pocos metros. Era un hombre. Parecía llevar ropa oscura. Estaba completamente inmóvil. David bajó ligeramente la ventanilla. ¿Necesita ayuda? El hombre no respondió. David volvió a preguntar. ¿Está bien? La figura levantó lentamente la cabeza. Y entonces David vio su rostro. O mejor dicho, vio que no podía verlo. La cara estaba completamente en sombras, a pesar de que los faros del coche iluminaban directamente su cuerpo. David sintió un escalofrío. Cerró la ventanilla.
Puso el coche en marcha y pasó junto a él. Mientras lo hacía, miró por el retrovisor. La figura seguía allí, pero había algo diferente. Ya no estaba en mitad de la carretera. Ahora estaba detrás de su coche. David aceleró. Miró de nuevo. Nada, solo carretera. Entonces escuchó 3 golpes. Toque, toque, toque. Esta vez no venían de fuera. Venían del interior del vehículo. David miró hacia el asiento trasero. Vacío. Toque, toque, toque. Los golpes continuaron. David comenzó a respirar rápidamente. No quería detenerse. Siguió conduciendo. Y entonces escuchó una voz, muy baja, justo detrás de él. No deberías haber parado. David giró la cabeza. No había nadie, pero en ese instante vio algo en el espejo. Una cara, sentada en el asiento trasero. David gritó y perdió momentáneamente el control del coche. El vehículo se salió parcialmente de la carretera. Cuando consiguió recuperar el control, el asiento trasero estaba vacío. David condujo hasta encontrar una zona iluminada. Entró en una gasolinera, salió del coche y permaneció allí durante varios minutos. No quería volver a entrar. Un empleado de la gasolinera se acercó. ¿Está usted bien? David apenas podía hablar. Le contó lo ocurrido. El hombre lo escuchó. Y cuando David terminó, el empleado no parecía sorprendido. Solo miró hacia la carretera. Clinton Road. David asintió. El hombre permaneció en silencio durante unos segundos. Después dijo, si vuelve a pasar por allí de noche, no pare. David nunca volvió a conducir por aquella carretera después de aquella noche. Pero años más tarde, cuando vendió su coche, el comprador encontró algo debajo del asiento trasero. Una fotografía. Era antigua, estaba completamente deteriorada. En ella aparecía un hombre de pie junto a una carretera. David reconoció inmediatamente la ropa. Era la misma que llevaba la figura aquella noche. Pero había algo todavía peor. En la parte posterior de la fotografía había una fecha. La fecha era de muchos años antes de que David hubiera nacido. Historia 2. Riverdale Road. La segunda historia ocurrió en Colorado. Y comienza con algo mucho más sencillo. Un conductor que volvía a casa. Se llamaba Mark. Tenía 29 años y trabajaba en un almacén. Aquella noche había terminado su turno pasada la medianoche. Estaba cansado, solo quería llegar a casa. Conducía por Riverdale Road. La carretera estaba prácticamente vacía. Mark llevaba la radio encendida, pero la señal era mala. La música se cortaba constantemente. Por eso decidió apagarla. Y fue entonces cuando escuchó el primer ruido. Pisadas. Mark miró por el retrovisor. No había nadie. Pensó que quizá había escuchado el sonido de una rama golpeando el coche. Continuó conduciendo. Un minuto después, volvió a escucharlas. Esta vez eran más claras. Pasos, 1, 2, 3, como si alguien estuviera caminando junto al vehículo. Mark aceleró. Los pasos desaparecieron. Redujo la velocidad. Volvieron. Mark comenzó a ponerse nervioso. Miró hacia el lado derecho de la carretera. Solo había oscuridad. Entonces vio una figura. Era una mujer. Estaba caminando por el arcén. Mark redujo la velocidad. La mujer parecía joven. Llevaba un vestido claro. Estaba descalza y tenía la cabeza inclinada hacia abajo. Mark pensó que podía necesitar ayuda. Bajó la ventanilla. ¿Necesitas que te lleve? La mujer se detuvo. Levantó lentamente la cabeza. Mark esperaba que respondiera, pero no dijo nada. Solo lo miró. Mark sintió algo extraño. No era miedo exactamente. Era la sensación de que aquella mujer no estaba realmente allí. Como si hubiera algo incorrecto en ella. Decidió seguir adelante. Cuando pasó junto a ella, miró por el retrovisor. La mujer había desaparecido. Mark frenó. Miró nuevamente. Nada. Ni siquiera huellas. Decidió continuar, pero después de unos minutos, escuchó algo en el techo. Un golpe, después otro. Mark miró hacia arriba. No podía ver nada. El golpe se repitió, esta vez mucho más fuerte. Mark aceleró. Los golpes continuaron, como si alguien estuviera corriendo sobre el techo del coche. Mark comenzó a entrar en pánico.
Encendió las luces interiores. Miró el asiento trasero. Vacío. Los golpes cesaron. Silencio. Mark respiró profundamente. Pensó que todo había terminado. Entonces vio una sombra pasar delante de los faros. Frenó. El coche se detuvo. No había nadie. Mark agarró el teléfono. Iba a llamar a la policía. Pero antes de hacerlo, escuchó una voz desde el asiento trasero. ¿Por qué no paraste? Mark se quedó congelado. No quería mirar. No podía hacerlo. La voz volvió a hablar. Te estaba esperando. Mark giró lentamente la cabeza. El asiento estaba vacío, pero había una marca, una huella, como la de una mano, en el cristal interior. Mark abrió la puerta y salió corriendo. Dejó el coche abierto. Corrió varios metros antes de detenerse. Entonces miró hacia atrás. Su coche seguía allí. Las puertas estaban abiertas, las luces encendidas, pero había algo junto a él. Una figura, la misma mujer. Mark se quedó inmóvil. La figura estaba de espaldas. No se movía. Entonces comenzó a caminar hacia el coche. Mark quiso gritar, pero no podía. La mujer llegó hasta la puerta del conductor. Se sentó y cerró la puerta. Mark observó desde lejos. Unos segundos después, el coche arrancó. Los faros se encendieron y el vehículo comenzó a avanzar lentamente por la carretera. Mark sacó el teléfono y llamó a emergencias. Explicó lo que había ocurrido. La policía llegó unos minutos después, pero cuando llegaron, el coche estaba detenido, vacío, no había nadie dentro. Buscaron por los alrededores. Nada. Mark les contó todo. Uno de los agentes revisó el vehículo. No encontró ninguna persona, pero sí encontró algo extraño. En el capó había varias marcas. Parecían huellas, como si alguien hubiera apoyado las manos sobre el metal. El agente preguntó, ¿ha tenido algún problema con alguien esta noche? Mark respondió que no. El agente volvió a mirar las marcas. Después le dijo algo que Mark nunca olvidaría. Entonces será mejor que no vuelva a conducir por aquí solo. Mark vendió el coche meses después, pero antes de entregarlo, limpió completamente el interior. Cuando terminó, encontró algo debajo del asiento del conductor. Un pequeño pendiente. Mark estaba seguro de que no era suyo. Lo llevó a la policía. Nunca encontraron a su propietaria. Pero había un detalle. El pendiente coincidía con la descripción de los que llevaba la mujer que Mark había visto aquella noche. Desde entonces, Mark evita conducir de noche. Y cuando alguien le pregunta por qué, siempre responde lo mismo. Porque algunas personas que ves en la carretera no están intentando llegar a ningún sitio. Están esperando que tú llegues. Historia 3. La Ruta 666. La tercera historia comienza en una carretera completamente diferente. El paisaje ya no era un bosque. No había casas, no había edificios, no había prácticamente nada. Solo desierto, kilómetros y kilómetros de carretera atravesando un paisaje oscuro y vacío. Durante años, la antigua Ruta 666 acumuló una enorme cantidad de historias y supersticiones. Algunas hablaban de accidentes, otras de criaturas, y otras de conductores que aseguraban haber visto algo que no podía existir. Esta historia está inspirada en esas leyendas. El protagonista se llamaba Robert. Era camionero y llevaba más de 15 años recorriendo carreteras del suroeste de Estados Unidos. No creía en fantasmas, no creía en criaturas, y mucho menos en leyendas. Para él, una carretera era simplemente una carretera. Aquella noche llevaba varias horas conduciendo. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada. El desierto estaba completamente oscuro. La única luz era la de los faros de su camión. Robert miró el GPS. Todavía le quedaban más de 2 horas de viaje. Bostezó, encendió la radio. Solo encontró interferencias. Cambió de emisora. Nada. Apagó la radio y continuó conduciendo. Entonces vio unas luces. Muy lejos, parecían los faros de otro vehículo. Robert sonrió. Al menos no estaba completamente solo. Las luces comenzaron a acercarse. Robert continuó conduciendo, pero algo no cuadraba. El otro vehículo no parecía acercarse realmente. Las luces permanecían a la misma distancia.
Durante casi 10 minutos, Robert aceleró. Las luces también. Robert redujo la velocidad. Las luces hicieron lo mismo. ¿Qué demonios?, murmuró. Pensó que quizá se trataba de otro camión. Pero entonces ocurrió algo imposible. Las luces desaparecieron. No se alejaron. No giraron. Simplemente desaparecieron. Robert miró por los espejos. Nada. Volvió a mirar la carretera. Y entonces vio algo en el arcén. Una persona estaba de pie. Robert frenó ligeramente. La persona levantó un brazo. Parecía pedir ayuda. Robert dudó. No quería detenerse, pero tampoco quería dejar a alguien abandonado en mitad del desierto. Finalmente decidió continuar. Cuando pasó junto a la figura, vio que era un hombre. Parecía completamente cubierto de polvo. Robert miró por el espejo. El hombre seguía allí. Entonces ocurrió algo extraño. El hombre comenzó a correr. Detrás del camión, Robert aceleró. El hombre continuaba corriendo, cada vez más rápido. Robert miró nuevamente. Ya no lo veía. Respiró aliviado. Entonces escuchó un golpe. Clonk. Algo había golpeado la parte trasera del remolque. Robert miró por el espejo. Nada. Otro golpe. Clonk. Después otro. Clonk. Robert comenzó a acelerar. Los golpes continuaron, como si algo estuviera golpeando desde dentro. Robert encendió las luces interiores del remolque. No podía ver nada. Decidió no detenerse. Continuó conduciendo. Entonces escuchó una voz. La radio se había encendido sola. Robert se quedó mirando el aparato. Solo había estática, y entre la estática, una voz, muy débil. No sigas. Robert agarró la radio. ¿Quién habla? Silencio. Después, no sigas. Robert apagó el aparato, pero volvió a encenderse. La misma voz, esta vez más clara. Te está esperando. Robert sintió un escalofrío. Miró por el retrovisor y vio las luces. Estaban detrás de él, mucho más cerca. Robert aceleró. El camión alcanzó una velocidad peligrosa. Las luces seguían detrás. Entonces el GPS comenzó a fallar. La pantalla parpadeó. La carretera desapareció. En su lugar apareció un mensaje. Recalculando, Robert esperó. El GPS volvió a mostrar una ruta, pero aquella ruta no tenía sentido. Le indicaba que debía girar hacia una carretera que no aparecía en los mapas. Robert decidió ignorarla. Continuó recto. 5 minutos después, volvió a aparecer el mismo mensaje. Recalculando, Robert miró el reloj. 3:17. Parpadeó. Volvió a mirar. 3:17. El reloj no avanzaba. Robert comenzó a ponerse nervioso. Miró el velocímetro. El camión seguía avanzando, pero el paisaje parecía exactamente igual. La misma roca, el mismo cartel, la misma curva. Robert comenzó a darse cuenta. Había pasado por aquel lugar antes. Volvió a mirar. El mismo cartel, exactamente el mismo. Había una palabra escrita. 666. Robert frenó. El camión se detuvo. Las luces detrás de él desaparecieron. Silencio. Robert respiró profundamente. Pensó que quizá todo había sido una combinación de cansancio y miedo. Entonces escuchó un ruido. Algo golpeó la puerta del conductor. Robert se quedó inmóvil. Otro golpe, esta vez más fuerte. Miró por la ventana. No había nadie. Otro golpe. Robert encendió todas las luces del camión. Nada. Entonces escuchó una voz, muy cerca de su oído. No abras. Robert no respiró. No sabía de dónde había salido aquella voz. Pero sabía una cosa. No era la misma voz de la radio. La voz estaba dentro de la cabina. Robert miró lentamente hacia el asiento del acompañante. Vacío. Entonces el cinturón de seguridad del asiento comenzó a moverse, como si alguien invisible estuviera intentando colocárselo. Robert abrió la puerta, saltó fuera del camión y corrió. No sabía hacia dónde, solo quería alejarse. Entonces miró hacia atrás y vio algo junto al camión. Era una figura alta, demasiado alta. Estaba completamente inmóvil. Robert no podía distinguir su rostro. Solo veía 2 puntos brillantes.
como si reflejaran la luz de los faros. La figura comenzó a caminar. Robert corrió hacia la carretera. La figura lo siguió. Robert escuchaba sus pasos. 1, 2, 3, cada vez más cerca. Robert llegó hasta el camión. Subió, cerró la puerta, arrancó. La figura había desaparecido. Robert no esperó. Aceleró todo lo que pudo. Durante varios minutos no miró atrás. Finalmente vio luces. Una gasolinera. Entró, detuvo el camión. Bajó temblando. El empleado de la gasolinera se acercó. ¿Está usted bien? Robert no respondió inmediatamente. Miró hacia la carretera. No había nadie. El empleado volvió a preguntar. ¿Qué ha pasado? Robert señaló el camión. Había algo siguiéndome. El empleado miró el vehículo. Después miró a Robert y preguntó, ¿por qué carretera venía? Robert le respondió. El hombre se quedó completamente serio. Esa carretera está cerrada desde hace horas. Robert negó con la cabeza. No, el empleado señaló hacia la carretera. No hay nadie conduciendo por ahí esta noche. Robert miró su reloj. 3:17. Seguía marcando exactamente la misma hora. El empleado se acercó al camión. Miró los neumáticos. Después se quedó mirando el remolque. ¿Ha transportado algo esta noche? Robert dijo que no. El hombre señaló la parte trasera. Había marcas profundas, como arañazos. Robert abrió el remolque. No había nada, solo cajas, pero en la pared interior había 4 líneas verticales, profundas, como si algo hubiera intentado salir. Robert llamó a la policía. Cuando llegaron, revisaron el vehículo. No encontraron ninguna explicación. Robert les contó todo. Uno de los agentes miró las marcas y después preguntó, ¿a qué hora comenzó todo? Robert miró el reloj. 3:17. El agente sacó su teléfono. Eso no puede ser. Robert preguntó por qué. El agente le enseñó la pantalla. Eran las 5:42 de la mañana. Robert miró su reloj. Seguía marcando 3:17. Habían pasado más de 2 horas, pero para él, solo habían transcurrido unos minutos. Antes de marcharse, uno de los agentes le dijo algo. No vuelva a conducir solo por esa carretera. Robert preguntó por qué. El agente miró hacia el desierto. Porque no eres el primero que dice haber visto algo allí. Robert nunca volvió a pasar por la antigua Ruta 666, pero conserva una fotografía de aquella noche. La tomó con su teléfono cuando llegó a la gasolinera. Es una fotografía de la parte trasera del camión. En la imagen solo aparece el remolque. Nada extraño, excepto por una cosa. En el reflejo metálico del vehículo, aparece una figura, alta, de pie detrás de él. Robert asegura que cuando tomó la fotografía, no había nadie allí. Y quizá nunca sepamos qué ocurrió realmente aquella noche. Tal vez todo fue producto del cansancio. Tal vez las luces pertenecían a otro vehículo. Tal vez los golpes tuvieron una explicación. Tal vez las marcas ya estaban allí. Y tal vez Robert simplemente sufrió una experiencia causada por horas de conducción y falta de sueño. Pero hay una pregunta que sigue siendo difícil de responder. Si todo tuvo una explicación, ¿por qué el reloj se quedó detenido exactamente a las 3:17? Final, 3 carreteras, 3 historias, 3 conductores que aseguraban haber visto algo que no podían explicar. Quizá ninguna de estas historias ocurrió exactamente como acabamos de contarlas. Quizá algunas nacieron de accidentes, de rumores, de cansancio, o simplemente de personas que vieron algo en la oscuridad y no pudieron entender qué era. Pero hay algo que todas tienen en común. Cuando estás solo, cuando es de noche, cuando no hay nadie alrededor, la carretera puede convertirse en un lugar completamente diferente. Y quizá por eso existe una regla que muchos conductores conocen muy bien. Si alguna vez estás conduciendo de madrugada y ves a alguien parado en mitad de una carretera completamente vacía, no te detengas, porque quizás solo sea una persona que necesita ayuda. O quizá esté esperando que tú seas el siguiente en parar. Esto es sin explicación,